Vamos a ver en esta clase y la que sigue algunos temas vinculados con la ecuación de Laplace, que es laplaciano de U idénticamente nula en un abierto de R2 o de R3. O sea, la ecuación de Laplace es en el plano la derivada parcial de una función real U con respecto a x, o sea la derivada segunda con respecto a x, más la derivada segunda con respecto a y, idénticamente nula para todo xy en omega contenido en R2, donde omega es abierto. Y en el espacio es U sub xx más U sub y más U sub zz idénticamente nulo en omega contenido en R3. Vamos a repasar algunos corolarios de la primera fórmula de Green, que son resultados vinculados a la ecuación de Laplace. Todo lo que vamos a decir vale tanto para la ecuación de Laplace en el plano o en el espacio. Yo lo voy a enunciar en el espacio, pero tiene un enunciado similar en el plano. El primer corolario es el siguiente. Tenemos la ecuación de Laplace, que es verificada por una función U en omega contenido en R3. Una superficie compacta conexa S, tal que S y el interior, la región encerrada por S, están contenidos en omega. Y una condición de contorno en S, en la superficie S, que es el contorno de la región encerrada por S, que dice que U es igual a una función dada, toma valores dados en S. Con estas hipótesis deducíamos que si existe solución U que cumple la ecuación de Laplace y la condición de contorno, entonces es única. Soluciones de la ecuación de Laplace pueden existir o no, y si existen pueden existir muchas, pero con una condición de contorno, si existe, es una sola, que verifica la misma ecuación de contorno. Y ahora el segundo resultado, que ya vimos como corolario de la primera fórmula de Green, es el siguiente. Si tenemos una función real que cumple la ecuación de Laplace, laplaciano de U idénticamente nula, en un abierto contenido en R3, y S es una superficie, como siempre, compacta, conexa, o sea, lo que llamamos cerrada simple, tal que S y la región que encierra, el interior de S, están contenidas en omega. Entonces, el flujo a través de S del gradiente de U, que es un campo, da nulo. O sea, para toda función U que cumpla la ecuación de Laplace, y en un cierto abierto, y toda superficie compacta conexa tal que la superficie y la región que encierra está contenida en donde se cumple la ecuación de Laplace, el gradiente de U tiene flujo nulo a través de esa superficie compacta conexa. Esos resultados los vamos a utilizar en esta clase y en la siguiente, y ahora vamos a enunciar un nuevo resultado que se llama teorema del valor medio. Déjenme decirles que los resultados anteriores también tienen sus versiones en el plano en lugar del espacio. En lugar de tomar superficies compactas conexas
tal que S unión al interior de S están contenidos en omega, tenemos que tomar un omega que está en R2 y curvas cerradas simples tal que la curva y el interior de la curva están contenidos en omega. Entonces, si existe solución, es única. Y el flujo a través de la curva del gradiente de U da 0. Bueno, con el teorema del valor medio pasa lo mismo, vamos a enunciarlo en R3, pero también admite un enunciado en R2. Tenemos como hipótesis lo siguiente. Primero, que se verifica la ecuación de Laplace para una cierta función U en un abierto omega de R3. S sub R ahora va a ser una superficie esférica de centro en un punto x0 y 0 z0, tal que la superficie y el interior, o sea, la esfera sólida, están contenidas donde vale la ecuación de Laplace, en el abierto omega. Y la tesis es que el valor de la función U en el centro x0 y 0 z0 de la esfera es igual a la integral sobre la superficie esférica de la función U por el diferencial de área dividido el área de la superficie esférica, que es 4pi r cuadrado. Se llama teorema del valor medio porque la integral de la función U sobre la superficie esférica dividido el área de la superficie esférica es el valor medio, es igual exactamente al valor de la función U en el centro. O sea, en general, para una función U cualquiera que cumpla o no la ecuación de Laplace, la integral de la función U sobre una superficie esférica, por el teorema del valor medio, es igual al valor de la función en un punto por el área de la superficie. En el caso de que la función U verifique la ecuación de Laplace, el punto donde hay que tomar el valor de la función es el centro de la superficie esférica, el centro de la esfera. Vamos a ver un ejemplo de aplicación antes de empezar a ver la demostración del teorema del valor medio. Tenemos la función U igual a 1 sobre la raíz cuadrada de x2 más y2 más z2. Está definida en el abierto omega formado por todo el espacio sacando el origen, que es donde se anula el denominador. Y es de clase C infinito, es derivable de todos los órdenes en omega. Tomemos como superficie S la superficie de la esfera dada por la ecuación x menos 4 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado más z menos 1 al cuadrado igual a 1. Eso es una superficie esférica de centro en el punto 4, 1, 1 y radio 1. Por lo tanto, toda la superficie esférica S y su interior, o sea, la esfera sólida, está contenida en omega, no intersecta el punto 0, 0, 0. Y el objetivo es hallar la integral sobre la superficie esférica de la función U por el diferencial de área de la superficie. Primero observemos que U verifica, observemos o calculemos, yo no lo voy a hacer, la ecuación de Laplace, calculando las derivadas parciales de U con respecto a XX, a Y, a ZZ y sumándolas, van a observar que se anula idénticamente donde está definida la U, o sea en omega. Además, omega contiene a S y a la esfera sólida que está en el interior de S. Por lo tanto, podemos aplicar el teorema del valor medio para calcular esta integral,
y entonces aplicando el teorema del valor medio aquí, es igual a 4pi r cuadrado, pero r cuadrado es 1 porque el radio es 1, por u en el centro, que es u de 4, 1, 1, esto es 4pi 1 sobre la raíz de 4 al cuadrado, que es 16, más 1 al cuadrado, que es 1, más 1 al cuadrado, que es 1, que es 4pi sobre la raíz de 18. Se puede simplificar un poco y escribir como 2 raíz de 2 pi sobre 3. Eso se obtiene dividiendo numerador y denominador entre raíz de 2. Vamos a ver ahora el enunciado del teorema del valor medio en el plano, en R2. Ya lo enunciamos en el pizarrón anterior, en el espacio, y lo aplicamos en el ejemplo que acabamos de ver. Tenemos como hipótesis una función real tal que su laplaciano es idénticamente nulo en un abierto omega contenido en R2. C es una circunferencia de centro en x0 y 0 en el plano, tal que C unión el interior de C, o sea el círculo de centro x0 y 0 y radio r, igual que la circunferencia, están ambos contenidos en omega. Y la tesis es que el valor de la función en el centro de la circunferencia, u de x0 y 0, es igual al valor medio de la integral sobre la circunferencia, o sea, la integral de la circunferencia de la función u por el diferencial de longitud, de abscisa curvilínea de longitud de arco, dividido la longitud de la circunferencia, que es 2pi r. Vamos a ver la demostración del teorema del valor medio en el espacio. El teorema de valor medio en el plano se demuestra en forma parecida y va a quedar como ejercicio. Hay que tratar de copiar la demostración que vamos a hacer en el espacio, cambiando superficies esféricas por circunferencias, bueno, normal a la superficie esférica por normal a la circunferencia, diferencial de área de la superficie esférica por el diferencial de longitud de arco de la circunferencia, y hacer los razonamientos similares. Vamos a tomar un número ρ cualquiera entre 0 y el radio de la circunferencia, el radio de la superficie esférica, perdón, mayor que 0 y menor que el radio de la circunferencia esférica. Y vamos a llamar S sub ρ a otra superficie esférica, que no es la dada en el enunciado del teorema, con el mismo centro, x0 y 0, z0, pero con radio ρ. Sabemos, por el corolario de la primera fórmula de Green, que la integral en la superficie esférica de S sub ρ del gradiente de U es la función que verifica la ecuación de Laplace, escalar la normal saliente por el diferencial de área de la superficie de S sub ρ es igual a 0. Esto es entonces por el corolario de primera fórmula de Green. La normal saliente a una superficie esférica es igual al radio, al vector radio x menos x0, y menos y0, z menos z0,
dividido el radio de la circunferencia ρ. Eso lo vimos cuando calculamos vector normal saliente a una superficie esférica. Y el diferencial de área es ρ cuadrado seno de tita de ρ, ρ cuadrado seno de tita de phi de tita en coordenadas esféricas x igual a x0 más ρ coseno de phi seno de tita, y igual I0 más ρ seno de phi seno de tita, z igual a z0 más ρ coseno de tita, donde ρ es constante en la superficie S sub ρ. Esta es una parametrización de la superficie S sub ρ, y phi varía entre 0 y 2pi, y tita varía entre 0 y pi. Por lo tanto, cuando uno calcula el versor normal, observen que x menos x0 sobre ρ es lo mismo que hacer la derivada parcial de x con respecto a ρ, debido a estas ecuaciones que son las ecuaciones paramétricas de la superficie esférica. Lo mismo al hacer I menos I0 sobre ρ es lo mismo que hacer la derivada parcial de I con respecto a ρ. ρ es constante, pero si uno lo mirara como variable, la derivada parcial de I con respecto a ρ sería igual a I menos I0 sobre ρ. Y lo mismo para z, de donde el versor normal saliente que teníamos escrito de esta manera se puede escribir como el vector que se obtiene derivando la x con respecto a ρ, la y con respecto a ρ y la z con respecto a ρ. Entonces ahora nos queda lo siguiente: 0, que es la integral que está acá arriba, es igual a esa integral sobre la superficie S sub ρ, que es la integral en el parámetro phi, con phi variando entre 0 y 2pi, por la integral en el parámetro tita, con tita variando entre 0 y pi, de el gradiente de u escalar n por ρ cuadrado, que es constante, seno de tita. Pero el gradiente de u es el vector u sub x, u sub y, u sub z. Y el vector n, acabamos de ver que es x sub ρ, y sub ρ, z sub ρ. Por lo tanto, el producto escalar del gradiente de u por n es igual a la derivada parcial de u con respecto a x por la de x con respecto a ρ, más la de u con respecto a y por la de y con respecto a ρ, más la de u con respecto a z por la de z con respecto a ρ, y eso por la regla de la cadena, si miraran la función compuesta u de x y z con x, y z en función de ρ, phi y tita, es lo mismo que la derivada parcial de u con respecto a ρ. Por lo tanto, lo que obtenemos es que 0 es igual. Este ρ cuadrado, que es constante, que aparece en la integral, lo podemos sacar para afuera de la integral y escribir como ρ cuadrado, que es constante, distinta de 0, porque ρ lo elegimos mayor que 0 y menor que r. Por la integral entre 0 y 2pi con respecto a phi, por la integral entre 0 y pi
de la derivada parcial de u con respecto a ρ, que es el producto escalar del gradiente de u por n, por el seno de tita diferencial tita. Esta fórmula la vamos a usar en el pizarrón siguiente. Teníamos del pizarrón anterior que 0 es igual a ρ cuadrado, que es una constante distinta de 0, multiplicada por la integral de 0 a 2pi de phi, de la integral de 0 a pi, de la derivada parcial de u. Tengo que empezar a escribir de vuelta esto porque no salió. La integral de 0 a 2pi con respecto a phi, de la integral entre 0 y pi, de la derivada parcial de u con respecto a ρ. No, sigue sin salir, un momentito. Vamos a borrar esto y escribirlo bien. Acá la integral hasta 2pi de la integral entre 0 y pi de la derivada parcial de u con respecto a ρ por el seno de tita diferencial tita. Esa igualdad, al ser esta una constante distinta de 0, ρ cuadrado una constante distinta de 0, implica que lo otro que está multiplicando a ρ cuadrado tiene que ser 0. O sea, la integral entre 0 y 2pi con respecto a phi, de la integral entre 0 y pi, de la derivada parcial de u con respecto a ρ por seno de tita, esto tiene que ser igual a 0 y vale para todo ρ, esto es igual a 0, para todo ρ que pertenece al intervalo abierto 0, 1. Por lo tanto es una función de ρ que depende, que es idénticamente nula en el intervalo 0, 1. Si la integramos en ρ, en el intervalo 0r, perdón, en el intervalo 0r, si la integramos en el intervalo con respecto a ρ en el intervalo 0r, tiene que seguir dando 0, porque estamos integrando la función idénticamente nula para todo ρ entre 0 y r. Lo que obtenemos en definitiva es una integral triple, que se integra primero con respecto a tita, después con respecto a phi, después con respecto a ρ, que da 0. Intercambiando el orden de integración en esa integral triple, 0 es igual a la integral de 0 a 2pi con respecto a phi, de la integral de 0 a pi de seno de tita, de la integral de 0 a r de la derivada parcial de u con respecto a ρ integrado con respecto a ρ. Pero esta integral, la integral de 0 a r de la derivada parcial de u con respecto a ρ integrado con respecto a ρ, por la regla de Barrow, es igual a la función u cuando ρ es r menos la función u cuando ρ es 0. Recordando que u es una función de x y z, y x y z es una función de ρ, phi y tita, cuando ρ es r se obtiene u de x y z cuando x y z es una parametrización de la superficie esférica de S sub r. O sea, esto es u de x y z cuando x y z pertenece a la circunferencia de radio, a la superficie esférica de radio r, menos u, y cuando se sustituye ρ igual a 0 en x y z, resulta x0 y 0z0. Así que es u de x0 y 0z0.
En definitiva, lo que obtenemos es que 0 es igual a la integral entre 0 y 2pi con respecto a phi de la integral entre 0 y pi de seno de tita diferencial tita de la función u de x y z, donde x y z se sustituye por una parametrización de la superficie de radio r menos la integral entre 0 y 2pi con respecto a phi de la integral de 0 a pi de seno de tita diferencial tita de u de x0 y 0 z0. En esta última integral, el u de x0 y 0 z0 es constante, no depende de tita ni de phi, es un número, se puede poner adelante de la integral. Y la integral de 0 a 2pi de phi, o sea, lo que resulta va a ser, en este segundo sumando, aquí va a resultar u de x0 y 0 z0 por la integral de 0 a 2pi de d phi, que eso da 2pi, por la integral de seno de tita entre 0 y pi, que es menos coseno de tita evaluado entre 0 y pi, eso da 2, o sea, en definitiva queda 4pi por u de x0 y 0 z0 en el último sumando o en el sustraendo de la resta anterior. Como conclusión, se obtiene entonces, pasando sustrayendo, sumando para el otro miembro, que la integral de 0 a 2pi con respecto a phi de la integral entre 0 y pi de u en s sub r seno de tita es igual a 4pi por u de x0 y 0 z0. Esta fórmula la vamos a usar en el pizarrón siguiente. Habíamos llegado a que 4pi por u de x0 y 0 z0, que era el centro de la superficie esférica, es igual a la integral de 0 a 2pi, integrado con respecto a phi, de la integral de 0 a pi, de los valores de la función u sobre la superficie de radio r, centro x0 y 0 z0, por el seno de tita diferencial tita. Si multiplicamos todo por r cuadrado, que es un número distinto de 0, el radio de la superficie dada, superficie esférica dada, resulta 4pi r cuadrado por u de x0 y 0 z0 igual a la integral de 0 a 2pi integrado con respecto a phi de la integral de 0 a pi de la función u evaluada sobre los puntos de la superficie S sub r por r cuadrado seno de tita diferencial tita. Esta segunda integral, lo que está en el segundo miembro, es lo que uno tendría que calcular como integral doble si tuviera que calcular la integral sobre la superficie S sub r de la función u integrada respecto al diferencial de área, ya que el diferencial de área es R2 seno de tita diferencial phi diferencial tita en la superficie S sub r, y la u hay que evaluarla en la parametrización de la superficie S sub r. Parametrizando en coordenadas esféricas centradas en x0 y 0 z0, resulta la integral doble anterior. Por lo tanto, obtenemos que 4pi r cuadrado u de x0 y 0 z0 es igual a la integral sobre la superficie esférica de radio r de la función u por el diferencial de área. Dividiendo entre 4pi r cuadrado, resulta u de x0 y 0 z0
igual a 1 sobre 4 pi r cuadrado por la integral sobre la superficie S sub r de U por el diferencial de área. Y esto justamente es la tesis del teorema del valor medio, que era lo que queríamos demostrar. Vamos a ver en esta parte de la clase el laplaciano y la ecuación de Laplace cuando se toman coordenadas polares en el plano. O sea, vamos a ver el laplaciano en R2, pero tomando coordenadas polares. Tomar coordenadas polares significa hacer el cambio de variables x igual a ρ coseno de phi y igual a ρ seno de phi para todo xi que pertenece a R2, sacando el origen. Vamos a enunciar un teorema que dice cómo queda el laplaciano o la ecuación de Laplace en coordenadas polares. Tenemos la ecuación de Laplace, delta U igual a 0, nos vamos a poner idénticamente nulo, igual a 0, en algún punto de R2 sacando el origen. O sea, lo que tenemos es que la derivada parcial de U con respecto a x más la derivada segunda parcial de U con respecto a y es 0 en algún punto de R2 sin el origen. Bueno, lo que dice el teorema es que esto es equivalente a la siguiente ecuación en coordenadas polares. Tomar la derivada parcial de U con respecto a ρ y multiplicarla por ρ, o sea, sería U ρ por U sub ρ, derivar eso con respecto a ρ y volver a multiplicar por ρ, sumarle la derivada segunda de U con respecto a phi, y eso tiene que dar 0. O sea, las derivadas de U con respecto a ρ o a phi significan las derivadas de la función compuesta U de xy con xy igual a ρ coseno de phi, ρ seno de phi, respectivamente. Bueno, vamos a ver la demostración de este teorema de pasaje a coordenadas polares de la ecuación de Laplace. Bueno, derivando con respecto a ρ la función compuesta U de xy con xy igual a ρ coseno de phi, ρ seno de phi, por la regla de la cadena se obtiene que la derivada parcial de U con respecto a ρ es la derivada parcial de U con respecto a x por la de x con respecto a ρ, más la de U con respecto a y por la de y con respecto a ρ. Eso es U sub x por la derivada de x con respecto a ρ, que es coseno de phi, más U sub y por la derivada de y con respecto a ρ, que es seno de phi. Si multiplicamos todo por ρ, ρ U sub ρ, queda U sub x por ρ coseno de phi, más U sub y por ρ seno de phi. De donde, en definitiva, como ρ coseno de phi es x y ρ seno de phi es y, queda la siguiente fórmula que dice que ρ U sub ρ es igual a U sub x más U sub y. Ahora vamos a derivar ρ U sub ρ con respecto a ρ una vez más. Y resulta ρ U sub ρ derivado con respecto a ρ por la regla de la cadena es la derivada de ρ U sub ρ
con respecto a x por x sub rho, más la derivada de rho u sub rho con respecto a y por y sub rho. Pero x sub rho e y sub rho son coseno de phi y seno de phi respectivamente. Así que multiplicando por rho a la izquierda, queda rho u sub rho por rho coseno de phi, que es x, derivada con respecto a x, más rho u sub rho derivado con respecto a y, por la derivada de y con respecto a rho, que es seno de phi, por rho, que es y. Entonces vamos a necesitar calcular la derivada de rho u sub rho con respecto a x y la de rho u sub rho con respecto a y. Pero la de rho u sub rho con respecto a x la podemos calcular de aquí. La derivada de rho u sub rho con respecto a x es la derivada del sumando u sub xx más u sub y con respecto a x, que es u sub xx por x más u sub x más u sub xy por y. Y la derivada de rho u sub rho con respecto a y es u sub i por y más u sub y más u sub xy por x. Sustituyendo entonces en la última igualdad que teníamos en azul, resulta que rho por rho u sub rho derivado con respecto a rho es igual a rho u sub rho derivado con respecto a x multiplicado por x más rho u sub rho derivado con respecto a y multiplicado por y, resulta igual a u sub xx por x2 más u sub y por y2 más 2 u sub xy por xy más x por u sub x más y por u sub y. Esta fórmula la vamos a usar en el pizarrón siguiente. Bueno, teníamos el pizarrón anterior que rho por rho u sub rho todo sub rho es igual a la derivada u sub xx por x2 más u sub y por y2 más 2 u sub xy por xy más x u sub x más y u sub y. A esta fórmula la vamos a llamar 1 y la vamos a utilizar al final de la demostración. Teníamos el cambio de coordenadas polares, que es x igual a rho coseno de phi y igual a rho seno de phi, y vamos a calcular ahora u sub phi. Para eso derivamos la u con respecto a phi una vez, por la regla de la cadena es u sub x por x sub phi más u sub y por y sub phi. Como la derivada parcial de x con respecto a phi es menos rho seno de phi y menos rho seno de phi es menos y, esto es u sub x por menos y más u sub y por la derivada de y con respecto a phi, que es rho coseno de phi, que coincide con x. Entonces tenemos en definitiva que esta última expresión es igual a la derivada parcial de u con respecto a phi. Vamos a calcular entonces la derivada segunda, u sub phi, que es la derivada primera, derivada una vez más con respecto a phi,
por la regla de la cadena, es la derivada de u sub phi con respecto a x por x sub phi, más la derivada de u sub phi con respecto a y por y sub phi, y como x sub phi coincide con menos y e y sub phi con x, esto es lo mismo que u sub phi derivado con respecto a x por menos y más u sub phi derivado con respecto a y por x. Entonces ahora, de la fórmula que teníamos aquí a la izquierda, que dice cuánto es u sub phi en función de x y de y, derivando u sub phi con respecto a x, es la derivada de u sub x por menos y más u sub y por x con respecto a x, resulta u sub xx por menos y más u sub y más x u sub xy. Y derivando u sub phi con respecto a y, resulta u sub y por x menos u sub x menos y por u sub xy. Sustituimos entonces en la expresión de u sub phi, y de todo esto resulta lo que sigue. La derivada u sub phi es igual, sustituyendo u sub phi x por la expresión que tenemos en verde a la derecha, y u sub phi por la expresión que tenemos en verde también a la derecha, resulta u sub xx por y cuadrado más u sub y por x cuadrado menos y por u sub phi menos x por u sub x, perdón, menos y por u sub y. Menos x por u sub x menos 2xy u sub xy. Y a esta fórmula que obtuvimos recién, a esta última, la llamamos 2. Ahora sumamos 1 y 2 y resulta que ρ por ρ u sub ρ derivado con respecto a ρ más u sub phi es igual, se van casi todos los términos y queda nada más que u sub xx multiplicado por x2 y multiplicado por y2 y u sub y multiplicado por x2 y multiplicado por y2. O sea, queda u sub xx más u sub y multiplicado por x2 más y2. Pero x2 más y2 en todo el plano menos el origen es distinto de 0. Por lo tanto, se verifica la ecuación de Laplace u sub xx más u sub y igual a 0, si y solo si se verifica que la expresión de la izquierda, ρ por ρ u sub ρ más u sub phi es igual a 0. Y eso era lo que queríamos demostrar.